Vamos a comenzar con la unidad 2 y si tienen el apunte de la unidad 2, si ya bajaron el archivo, van a ver que aparece con una imagen donde aparecen dos escenas. Cena en portugués significa escena y aparecen personas dialogando. En esa primera imagen, la mayoría de las veces en las unidades, cuando yo presento una imagen en el comienzo de ese material, es porque contiene o da un adelanto de todo lo que vamos a ver en esa unidad. Por supuesto que lo vamos a ver gradualmente. Lo primero que les voy a pedir es que observen el diálogo y van a reconocer que ahí aparecen nuevos verbos, porque en la unidad 1 habíamos visto solamente el verbo ser y en el último diálogo de la unidad 1, recién ahí yo les pedí que reconocieran otros verbos. En esta unidad vamos a prestarle mucha atención a los verbos terminados en AR y vamos a hacer la sistematización de los verbos regulares terminados en AR. También aparece ahí una nueva forma de contracción con la preposición en. Eso lo vamos a ver después. En este video solamente vamos a ver los verbos terminados en AR. Y vamos a ver que aparecen informaciones sobre lugares. Aparece país, Brasil, también aparece São Paulo y también aparece Rio de Janeiro o Rio, como le dicen los brasileños. Vamos a analizar la primera cena o a cena 1. Aí aparecem duas personas que dizem: eu moro no Brasil. E você? Eu também moro no Brasil. Você mora em São Paulo? Não. Eu trabalho em São Paulo, mas minha família mora no Rio. Então, vemos que aparece, lo primero que aparece es el verbo morar. El verbo morar, en portugués, significa vivir. Y es un verbo terminado en ar, es muy usado. El verbo viver, que termina en er en portugués, tiene el mismo significado que vivir en español, solo que no se usa mucho para hablar de un lugar físico donde nosotros tenemos nuestra casa, nuestro hogar, sino que se usa más el verbo viver para situaciones abstractas, como por ejemplo, viver cansado, eu vivo estressado, eu vivi uma situação muito ruim. Entonces, para poder describir el lugar donde tenemos nuestra casa, es mucho más frecuente usar el verbo morar, que es un verbo regular también terminado en ar. También vemos que cuando damos la información de un lugar físico, porque también aparece el verbo trabalhar, eu trabalho en São Paulo, ¿sí? Aparece en esa primera escena el verbo morar y el verbo trabalhar, que son dos verbos terminados en ar regulares. Cuando damos esa información y damos a continuación un lugar físico, como por ejemplo un país, una ciudad, vemos que tanto el verbo morar como el verbo trabalhar están asociados con la preposición en. Y ahí surge el otro tema que vamos a ver en esta unidad, pero lo vamos a ver a partir de la semana que viene, que son las contracciones obligatorias. Ya habíamos visto una de las contracciones obligatorias en la unidad 1, que eran las contracciones que se formaban con la preposición G. Acá vamos a ver el resto de las contracciones que yo ya les había adelantado, que son muchas en portugués. En esta primera imagen aparece la contracción formada con la preposición en y los archivos. Entonces, vamos por parte y vamos a hacer la sistematización de los verbos regulares terminados en ar, o de la primera conjugación, que también se les dice, primera conjugación. ¿Por qué decimos que son verbos regulares? Porque en las gramáticas, tanto en la gramática portuguesa como también de nuestra lengua, de la lengua española, se define como verbo regular cuando ese verbo cumple dos condiciones simultáneas, al mismo tiempo. Por eso es que lo podemos sistematizar al verbo regular. ¿Y cuáles son esas dos condiciones simultáneas? Entonces, vamos a colocar los pronombres personales, que necesitamos siempre en la primera columna para saber cómo varían los verbos, así como hicimos en el verbo ser, y vamos a
enumerar las dos condiciones simultáneas. Entonces, el nombre del verbo, que se llama infinitivo y que es la forma verbal que termina en ar, ir, y en portugués tenemos un verbo que termina en or también, pero es muy irregular. Esa forma verbal, que es el infinitivo, podemos dividirla en dos partes. Una parte que es la terminación y que se llama, en portugués, se llama igual que en español, desinencia o terminación. O desinencia. Y la parte que queda cuando le sacamos la terminación, en portugués se llama radical. Vamos a escribirlo acá. Radical. Termina en L, por eso tiene sonido de U. Radical. En español se llama raíz. Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones simultáneas para considerar ese verbo regular? Es que o radical se mantenga constante en todas las personas. O sea que aquí vamos a poner el radical, que ¿cuál es? Es lo que sobra cuando le sacamos la terminación. En este caso es M-O-R. Entonces, esa es una de las condiciones para que el verbo sea considerado regular. Y la otra condición que tiene que ser considerada y al mismo tiempo, las dos tienen que cumplirse al mismo tiempo, es que las terminaciones, en este caso para el verbo en presente, porque estamos estudiando en todo este primer año, vamos a ver presente nada más, va a ser para la primera persona o para la tercera persona del singular, a. Para la primera persona del plural, amos. Y para la tercera persona del plural, am. Bien, entonces tengan en cuenta al mismo tiempo la fonética que hasta ahora hemos aprendido. Entonces, el verbo morar, que significa vivir, es en presente para la primera persona, eu moro. Para la tercera del singular, ele mora. Acuérdense que acá también está ela mora, você mora, a gente mora, o senhor mora, a señora mora. Todas las formas de la tercera persona del singular van a tener la misma forma verbal. Nos moramos, es nasal, eles moram, también nasal. Acá en la tercera persona del plural también está, no solamente él, sino elas, os señores, as señoras, vocês. Entonces, el verbo morar, que se considera regular, va a ser conjugado en el tiempo presente de esa manera. Y como el verbo morar lo tomamos como un modelo, ¿se acuerdan en el secundario? Que tomábamos un modelo de cada una de las conjugaciones, por ejemplo, amar, temer y partir, y lo sistematizábamos y decíamos que todos los verbos que cumplieran esas condiciones se van a conjugar de la misma manera. En este caso es exactamente lo mismo. Entonces, acá tenemos morar, pero nosotros ya habíamos visto en el diálogo, en el último diálogo de la unidad 1, que habían aparecido muchos verbos terminados en ar, como por ejemplo conversar, ¿sí? Telefonar, ficar. En esta misma figura aparece el verbo trabalhar, estudar. Hay muchísimos verbos regulares terminados en ar en portugués que vamos a ir estudiando de a poco, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos verbos que también son regulares van a cumplir las mismas condiciones simultáneas que el verbo morar. O sea que si le sacamos la terminación,
lo que queda es o radical, ¿sí? Y o radical se tiene que mantener constante en todas las personas. Y las terminaciones, como es un verbo también terminado en ar irregular, van a ser de esa manera. Para la primera O, para la tercera A, para la primera del plural amos y para la tercera del plural am. Por tanto, con cualquiera de estos verbos regulares vamos a poder conjugarlos porque ya tenemos conjugado el modelo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se conjuga el verbo telefonar? Eu telefono, ele telefona, nós telefonamos, eles telefonam. ¿Sí? El verbo trabajar, igual, el radical es este, por lo tanto eso lo vamos a poner acá, se tiene que mantener constante y van a variar de esa manera las terminaciones. Entonces, la primera persona va a ser eu trabalho, ele trabalha, nós trabalhamos, eles trabalham. También aparecía en el diálogo de la unidad 1 el verbo gostar. ¿Sí? El verbo gostar también es un verbo regular terminado en ar, pero tiene una particularidad que lo vamos a ver ahora a continuación, que siempre se usa con la preposición G. En español, el verbo gustar es casi igual, en realidad en español es gustar, y se usa siempre acompañado de un pronombre personal. Vemos un ejemplo en español. Entonces, si yo digo, me gusta el cine, a él le gusta viajar, a nosotros nos gusta la música. Y a ellos les gusta bailar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que estos ejemplos del español, cuando usamos el verbo gustar, que es un verbo regular, o sea que va a cumplir las mismas condiciones que esto, la raíz se va a mantener constante y va a variar la terminación. No hay problema. Pero además está asociado siempre con un pronombre personal. Me gusta, le gusta, nos gusta. Acá no puse de la tercera del plural, pero sería les gusta bailar, ¿sí? Los sábados a la noche. Entonces, el verbo gustar está asociado siempre a un pronombre personal. En portugués, el verbo gostar también es un verbo regular terminado en ar, o sea que sabemos cómo conjugarlos. De esa manera lo conjugamos. Vemos que o radical se tiene que mantener constante en todas las personas y como es un verbo regular terminado en ar, va a variar de esa manera las terminaciones en presente. Pero se usa no con pronombres personales, nunca se usa con pronombres personales, sino siempre va asociado a la preposición de. Y ya vimos que la preposición G forma contracción con un artículo que se puede encontrar a continuación. Entonces, vamos a analizar especialmente el verbo gostar G, porque es un verbo que se usa mucho. Es fácil de conjugar porque es terminado en ar regular, pero el inconveniente lo trae la preposición G y nos tiene que quedar bien claro cómo se usa.